Supongo que habéis aprendido un montón porque son gente que son muy docentes y ahora nos queda aclarar algunas dudas. Entonces, como tenemos media horilla, pues vamos a empezar por orden y vamos a empezar un poco por la adenomiosis. ¿Tenía alguna pregunta para la doctora Sánchez? Pues venga, por ejemplo, Rocío tiene una pregunta. Y luego, de lo primero, ¿eh? No empezamos a mezclar cosas. Bueno, en primer lugar, como he estado varios años trabajando en Se la oye unidad, regular, ¿eh? agradecer a Luis y a José Antonio y a toda la unidad el tiempo que estuve allí con vosotros, que me ayudó mucho y me sigue ayudando hoy día porque creo que desde ginecología y la consulta de histeroscopia que hago, sigo tratando a las pacientes con deseo gestacional de una forma un poco especial. Y bueno, como yo ahora hago consulta de histeroscopia, pues la pregunta es sobre eso. Las pacientes que nos derivan sobre todo son pacientes con sospecha de pólipos, valoración de anomalías mullerianas y mioma. Y algunas tenemos hallazgos de adenomiosis indirecta o directa, como quistes. Entonces, tú has planteado la posibilidad de modificar los tratamientos en estas pacientes. Aunque no le vamos a hacer una histeroscopia a todas las pacientes en un estudio de esterilidad, no sé, ya que vamos a pensar en la posibilidad de modificar el tratamiento en estas pacientes, no se podía considerar hacer una histeroscopia a las pacientes con adenomiosis ecográfica previa a tomar esta decisión. Y si puedo, también quería hacerle una pregunta sobre mioma después, ¿no? Vale. Pegaros, es que se oye Perdón. regular, tanto un micro como el otro, ¿eh? Disculpa, el problema de la adenomiosis que nos impacta a nivel reproductivo es la difusa. Entonces, cuando estamos hablando de algo que puede afectar a todas las caras, el papel de la histeroscopia no termino yo de verlo, aunque es verdad que todas las guías hablan de esa ablación de las lesiones adenomióticas que puedas ver cuando entras en cavidad. Y luego me preocupa, después de haber leído esto, qué impacto puede tener ese drenaje de esos quistes en cuanto a una lesión a futuro de esa zona de unión. Porque claro, si el quiste adenomiótico está en el tercio profundo del miometrio, para acceder a él y para liberar, para drenarlo, hemos tenido que hacer esa perforación de la zona de unión. Entonces, en lesiones focales, creo que sí podría tener interés si es abordable por histeroscopia, y el manejo por histeroscopia está en toda la guía, aunque no hay estudios que demuestren que se mejora la tasa de embarazo posterior, pero la mayoría de nuestras pacientes son adenomiosis difusa y creo que en ese sentido tratamientos sistémicos van a tener mayor impacto que histeroscopia, que va a hacer al final un tratamiento local, en mi opinión, y obviamente cualquiera puede aportar algo en ese sentido. De esas pacientes que se han visto imágenes ecográficas, algunas tendrán signos en la histeroscopia y otras no. Entonces, a las que no tengan ningún signo en la histeroscopia, o sea, se visualice un endometrio totalmente normal, porque la endometriosis, la adenomiosis está muy alejada, digamos, a lo mejor no hace falta modificar el tratamiento. Y en otras, no los quistes por drenarlos, sino que a veces hay anomalías Sí, por focales en la mejorar rendimiento vascularización, diagnóstico. imágenes en fresa, o sea, pequeñas imágenes en algunas zonas del útero. Esas, pues a lo mejor sí son las que merece la pena modificar el tratamiento. Sí, mejoraría el rendimiento diagnóstico, claro, eso está claro. A ver, una otra pregunta. Yo sí, el problema es la gente que está en casa. Sí. Quería preguntarte si tenemos alguna hipótesis creíble de cómo afectaría esa adenomiosis a la implantación del embrión. O simplemente debemos de considerarla como un factor más en un útero envejecido. Hipótesis hay muchísimas. Pero alguna que tú creas que pueda ser creíble. A ver, todas tienen plausibilidad biológica, desde un incremento de la contractilidad uterina hasta esa desbalance entre estrógeno y progesterona a nivel interno, y también hay un incremento de los reactivos de oxidación que pueden hacer que sea un ambiente más hostil
para el embrión y yo creo que hay mucho camino para investigar en muchas dianas Sí, moleculares. sí, por supuesto, pero digo, si hubiese algo, porque todo lo que me estás diciendo, dice, bueno, un útero envejecido puede ser, son muchas variables, pues, una Claro. variable más, algo que de verdad debería preocuparnos para ir a por eso, o es una cosita más que vamos a encontrar ahí en esos úteros. No sé si estoy entendiendo razonablemente bien la pregunta. Yo creo que es una condición que afecta al útero en su extensión y eso va a haber condicionado la implantación uterina desde diferentes vías moleculares. No sería capaz de señalar una en concreto porque creo que es la suma, la conjunción de Sí, que muchas no de ellas tenemos la que da el todavía- resultado final y por eso el tratamiento es global y no hay una diana a la que acudir, ni diagnóstica ni terapéutica. Vale. Vamos, yo pienso, a mí me interesa más el tratamiento, tenemos el diagnóstico. Estamos en una mesa de salud uterina y en reproducción tendemos a la excelencia en todo. O sea, cuando uno va al colegio, no todo el mundo saca un 10, con un 5 está aprobado. Entonces, buscamos un útero que sea ideal, pero eso no existe. O sea, tenemos úteros que tienen miomas, que tienen adenomiosis. ¿Eso implica que repercuta directamente sobre las tasas de embarazo en fertilización in vitro? Pues como hemos visto, pues en unos casos sí, si afecta aquí, si llega aquí, en otros casos no. Entonces, a veces la gran duda es establecer en qué útero de verdad tienes que centrarte para actuar. Luego, la segunda gran duda es cuándo tienes que actuar, porque voy a hacer una fertilización in vitro, veo una adenomiosis, la veo. ¿Esa adenomiosis va a repercutir sobre las tasas de embarazo de esa señora? Pues no lo sé. Si pienso que sí, le tengo que aplicar un tratamiento. Yo creo que el tratamiento quirúrgico ahora mismo en la adenomiosis es lo último. Es lo último. O sea, hay que hacer un tratamiento médico, como tú has dicho, la tendencia a poner linzagoli, el linzagoli con el letrozol, o como sea. Y después de hacer eso hay unas que mejoran y otras que no. Claro, mientras hace eso, estás llevándote a la señora 3 meses más, 6 meses más, muchas veces. Sí. Bueno, yo sé que tienen los embriones congelados, pero quieras que no, tú sabes que la tendencia de la señora es que me saquen los embriones y me los pongan lo antes posible. Pues tú le dices, voy a poner un tratamiento de 3 meses que no sé si la va a mejorar, cuando la vea le pongo otros 3, si no la va a mejorar, ya vas por 6. Te quiero decir, tenemos que estar muy seguros que la patología que tiene la señora es que le va a dificultar grandemente la tasa de embarazo para ponerle un tratamiento de 6 meses. Entonces yo creo que el gran problema de la adenomiosis es saber qué adenomiosis da realmente una disminución, si hay que tratarla antes de empezar o la vamos a tratar cuando ha tenido 2 fallos de implantación de embriones euploides o 2 abortos, porque entonces pensamos que lo único que hemos encontrado es eso y entonces merece la pena tratarlo. O yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento que tú has hecho de tratamiento, o eso lo aplicamos directamente a todo el mundo desde el inicio. Yo muchas veces le explico a las pacientes cuando veo un endometrio refractario por primera ocasión que les voy a cancelar el ciclo y que vamos a estudiar qué está pasando y cómo lo podemos mejorar. Digo, y a lo mejor nos vamos a ver dentro de 4 meses en esta misma consulta y te voy a transferir con el endometrio exactamente con el mismo grosor que hoy te estoy diciendo que no te transfiero. La diferencia que habré hecho lo posible en el camino para no tener el útero ideal, pero tener el útero que en esa paciente es el mejor con los conocimientos que yo tengo hoy en día. Pues eso me pasa con la adenomiosis. No voy a conseguir el útero ideal, no voy a llegar al 10, pero yo quiero transferir a esa señora sabiendo que he hecho todo lo posible porque ese útero esté en las mejores condiciones. Creo que el criterio para tratar una adenomiosis va a acabar siendo el volumen uterino. Creo que vamos a ser capaces de establecer un punto de corte en volumen uterino en adenomiosis difusa en la que sepamos que los resultados van a empeorar. Y esas pacientes debieran ir a tratamiento. Y el tratamiento siempre hemos dicho 3-6 meses, pero he incidido más de 3 meses de agonista o antagonista. No, si no te ha respondido en 3 meses, no te va a responder. Y en la segunda línea, el letrozol 21 días. Estamos hablando de un tratamiento de 4 meses que puede condicionar el futuro reproductivo de una mujer con una adenomiosis difusa grave. Yo creo que tenemos que hacer con las herramientas que tenemos hoy en día lo mejor que podamos para nuestras pacientes y no me parece una demora, y a lo mejor no responde, pero yo le diré, he hecho todo lo que he podido y no ha habido respuesta. No lo he puesto a ver cuántas veces falla, a ver cuándo aplico el tratamiento, que es seguro, que es relativamente barato y que más allá de los efectos secundarios que sabemos que tienen estos fármacos, se tolera razonablemente bien, desde mi punto de vista. Sí, hay una pregunta, Isabel. Rocío,
¿qué punto de corte tomarías tú para plantearte el letrozol después del uso del análogo del antagonista últimamente? Cosolino teoriza sobre qué pacientes se beneficiarían de letrozol y él dice que cuando ve que el volumen uterino no se ha reducido y además solicita LH y estradiol, confirma en todos los casos que la LH está baja, por tanto el agonista ha hecho su efecto, pero todos son estradioles por encima de 5. Entonces su criterio es que a él le parezca que el volumen no ha reducido, pero no establece ningún punto de corte, que es lo que decía antes. Yo creo que tenemos que ser capaces de establecer, porque medir volumen uterino hoy en día en ecografía 3D es relativamente accesible, y él además adiciona la medición de niveles de estrógeno sérico, y si no está por debajo de 5, en su serie están entre 80 y 120, es cuando adiciona letrozol. Sí, es que he visto que ponía 5, me ha parecido muy bajo Es el bajísimo, punto pero de ten en corte. cuenta que es agonista más letrozol. Muy difícil ver menos de 5 con un agonista. Él documenta que todos los 4 casos con 21 días de letrozol es capaz de llevar de esos 80 a 120 a menos de 5. Vale, Y que gracias. objetiva además visualmente una reducción del volumen en los 4 casos. ¿Alguna pregunta más por ahí en la sala? ¿Tú crees que en la prevención de la patología de esta que estamos hablando, de la adenomiosis, el hecho de que pasemos a los legrados tipo médico versus el legrado convencional puede prevenir en un futuro algo? Yo es que me voy a convertir en una talibana de la zona de unión. ¿Eh? Que me voy a convertir en una talibana de la zona de unión en la guardia para preservarla. Yo creo que sí. Creo que tiene un papel y tiene otras ventajas adicionales, pero creo que esos legrados sistemáticos mecánicos van a acabar extinguiéndose, creo. ¿Y qué planteamiento tiene hacia una señora que va a su revisión médica y se diagnostica de una adenomiosis, pero ya no quiere niños todavía? Los quiere dentro de 3 años. Pues yo creo que igual que a una paciente que le ve un endometrioma y no tiene deseo genésico inmediato, sino diferido, le plantea reducir esos niveles de estrógenos para mantener la endometriosis controlada hasta que busque embarazo, creo que determinados perfiles de adenomiosis difusa desde edades tempranas que ya vienen con historia de dismenorrea, de sangrado, habría que plantear poner un tratamiento hormonal. Yo creo que sí. ¿Hormonal como qué? ¿Como un anticonceptivo? Es que como ¿O no como un está descrito gestágeno? que la adenomiosis impacte en la fertilidad natural, no hay estudios que te digan qué tratamiento, pero tiene todo el sentido poner un gestágeno a largo plazo o un anticonceptivo combinado. Y cuando quiera niño, ¿cuánto tiempo le damos? Sabiendo que tiene esa patología y pensando que no interviene tanto en la fertilidad natural. Si O le a dice, una- usted tiene esta patología, directamente tenemos que hacerle una FI, congelarle los óvulos. Si a una adenomiosis severa, creo que un plazo de tiempo razonable por encima de los 35 años es 6 meses de búsqueda natural. Por encima de 35 años, más adenomiosis severa, más 6 meses de búsqueda de embarazo. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, Enrique. Hablar un poquillo más del tema del DIU del levonorgestrel en la adenomiosis, sobre todo desde el punto de vista reproductivo. ¿Qué te parece? ¿Crees que es mejor o que es peor? El DIU de levonorgestrel ha demostrado mejoría en el tratamiento sintomático de la adenomiosis, sin duda, dolor y sangrado, y a colación de la reproducción, sí que hay un estudio, lo dije antes, prospectivo muy bueno, que pone un DIU durante 3 meses previo a la criotransferencia y demuestra diferencias estadísticas, es decir, mejora la tasa de embarazo. Creo que igual que usamos agonista, otra herramienta en ese intervalo podría ser el DIU. Es verdad que, bueno, pues al final colocar el DIU o retirarlo, para mí creo que va a ser más fácil en ese escenario poner un antagonista al final. Creo que vamos a acabar en un antagonista oral, pero el DIU de levonorgestrel, perfectamente como pretratamiento a una criotransferencia en adenomiosis severa, estaría perfectamente indicado. Te lo pregunto porque estoy en la duda de si es mejor hacer esa acción gestagénica en el periendometrio antes de empezar para eliminar los factores inflamatorios y tal, o tendría más sentido utilizar la progesterona en el ciclo de transferencia de manera parenteral. Es decir, una de las claves del problema de la endometriosis y la adenomiosis en la implantación es la resistencia a la progesterona. Las dosis que se alcanzan a nivel endometrial con progesterona vaginal son muy buenas, teóricamente, o también medido, y a nivel sistémico son suficientes, pero incomparables a las que se obtienen con progesterona parenteral. En un ensayo clínico de un fármaco muy famoso, de los 3 más famosos que tenemos, que se hizo por primera vez
transcontinentalmente, es decir, en América y en Europa a la vez, el protocolo era estricto y pétreo, y sin embargo los americanos tenían el doble de embarazos que nosotros. Y solo había una diferencia, y es que allí no podían poner vaginal la progesterona y nosotros aquí no la podíamos poner intramuscular y tenían más embarazos. Es decir que, efectivamente, una cosa es la progesterona suficiente y otra cosa es los niveles que podemos alcanzar. Y en una adenomiosis y endometriosis quizá podemos sustituir, y esa es mi pregunta, por eso te lo digo, un periodo prolongado de ausencia de inflamación o un aumento de la progesterona en el momento ad hoc en el que vamos a hacer la cosa. Yo creo que con los ciclos sustituidos nos quedamos cortos muchas veces con la progesterona en todas las pacientes y en las pacientes con endometriosis y adenomiosis más. El problema es que no tenemos claro un punto de corte. El primer artículo que se publicó en endometriosis ponía el punto de corte en 37, pero luego revisa y es que utiliza progesterona en gel vaginal cada 12 horas y además le pone la intramuscular todo. Entonces, claro, sus pacientes sin adenomiosis, la media que tenía progesterona era 33, que ese no es nuestro perfil de paciente. Yo creo que nos estamos quedando cortos y ese punto de corte en 10, creo que en los años siguientes acabará subiendo y necesitaremos progesterona probablemente por encima de 15 y eso a veces con la vaginal no lo vamos a conseguir y tendremos que utilizar otras vías de administración. ¿Alguna pregunta más sobre adenomiosis? Bueno, aunque podemos compartirlo y podemos mezclar, pero vamos a pasar un poco al tema de los miomas. Rocío, ¿tú querías hacer una pregunta sobre miomas? ¿No le están llamando mioma tipo 3 en algún estudio a miomas que tienen, por ejemplo, un 10 o un 20% de cavidad, que es un pequeño resalto que se ve en la microscopia y que a lo mejor se mueve no sé, miomas tipo 3, o sea, miomas con un componente mínimo en cavidad, pero que modifican un poco la cavidad y que pueden influir ya no tanto por alterar la morfología de la cavidad, que la alteran mínimamente, sino por esas otras series de mecanismos que pueden influir, alteraciones moleculares en el endometrio, la contractilidad. No puede estar, en algún estudio pueden estarle llamando a esos miomas tipo 3, cuando a lo mejor son miomas tipo 2, que sí que hay que decapsular o bien tratarlos con el microondas o porque realmente están influyendo en la fertilidad. No se pueden estar mezclando miomas que no tienen prácticamente resalte en cavidad y que están limitando con el endometrio con esos miomas con mínima impronta. Sí, bueno, es un poco lo que he comentado. Hay muchísima heterogeneidad y la mayoría están mal clasificados. O sea, antes del 2011 ni se hablaba de los 3 y después del 2011 se empieza a hablar de los 3, pero lo que decían los autores italianos, es decir, lo más importante es un diagnóstico y una clasificación adecuada para generar buena evidencia, porque ya solo un buen diagnóstico, incluso con resonancia, como hablábamos ayer, que se puede ver muy bien dónde está el endometrio, o con una histeroscopia pero con poca presión, lo que dices tú, una histeroscopia light, enseguida se ve el mioma que está protuyendo en la cavidad. Entonces, claro, lo que sí está claro que parece que si es un tipo 3, los pequeños de menos de 2-3 centímetros, en principio habría que dejarlos. Y a partir de 4 es cuando habría que ver un poco otras cosas para ver qué hacer. Y un buen diagnóstico, claro. Fernando, leyendo algo sobre mioma los otros días, había un autor que decía que lo primero ya en el mioma no es la cirugía, fuera de los miomas que se quitan por histeroscopia, el 0, el 1 y el 2 cuando puede. Y hablaba de los miomas tipo 2-3 y el tratamiento primero médico, Linzagoli, 200. Pero él decía que en esos casos la adición de Voltin puede ser positiva. Y era todo en virtud de que los miomas dice que tenían más receptores de andrógenos y que entonces, pues, activando los receptores de andrógenos, que lo podría ser el Voltin, la reducción sería mayor. Y que además podría evitar los signos de hipoestronismo que tiene la señora cuando les da tratamientos como el Linzagoli. Y hablaba de esa variable de poner Linzagoli, pero asociado a Voltin. ¿Has leído tú algo? ¿Has visto algo? Sí, yo estuve ayer toda la jornada también de ayer de gine porque me interesaba ver un poco los tratamientos médicos y luego la revisión que he hecho yo. Se concluye que el tratamiento de elección en miomas y fertilidad es el tratamiento quirúrgico. Solo se utilizaría el médico, lo que he comentado y lo que dijeron también ayer
con Ángel, radiofrecuencia, tratamiento médico, en los intramurales tipo 3 de gran tamaño o que tengan algún otro problema. Y no hay ninguna evidencia de que 3 meses de agonistas o antagonistas hay algo mejor, quitando series de casos clínicos, casos anecdóticos. Hay una evidencia muy escasa, lo del Voltine ese sí lo ojeé también. Poco se comentó ayer de ese tipo de mezcla de tratamientos, pero que sigue siendo tratamiento quirúrgico y el médico siguen siendo incluso los agonistas más que los antagonistas, menos de 3 meses, y solo en casos muy concretos, más que nada pues por anemia de la mujer, por dificultad técnica, porque igual son 7 centímetros. Y así como decimos que un tipo 3 puede ser un tipo 2, a veces un tipo 3 puede pasar a un tipo 4. Es decir, se encoge un poquito y ya pasa a ser totalmente intramural y se podía atacar por la paroscopia. O sea, que todo tiene mucha miga y los tratamientos médicos son como adyuvantes y en casos muy concretos. Y de Voltine no he visto nada. En una mesa que venía el otro día escuchándola, en la que participaba Gilaber y participaba otro ponente catalán, y entonces establecían el tratamiento del mioma. Es que yo no estuve ahí, entonces, ella estaba trabajando, no estaba aquí. En tres valores, por decirlo de alguna manera. Y el quirúrgico era el último, ¿no? Lo primero era Linzagoli, que tú puedes llamar Linzagoli, si quieres volvemos otra vez a los agonistas, me da lo mismo, pero tratamiento médico es lo que él veía beneficioso el Voltine. La segunda es si con eso había resuelto el problema, se acabó. Si no lo había resuelto, pasar a la destrucción con radiofrecuencia o cualquier técnica ablativa. Si con eso lo ha resuelto, se acabó. Y si sigue sin resolverlo, es cuando se plantearía la cirugía. Y estos son muy quirúrgicos. Pero él decía, yo soy muy quirúrgico, pero creo que cada vez tenemos que operar menos y operar solamente. Y esa era una vía que establecía en el manejo de los miomas que nos estorban. Ellos también no hablaban solo de reproducción, que hablaban también de miomas sintomáticos en ginecología, pero bueno, es una vía que me pareció lógica. Pues ya, Hermílio, de verdad que he buscado la evidencia con muchísimo énfasis y sigue siendo tratamiento quirúrgico. Y todos los que hablan como la guía del 25 de tratamientos médicos secuenciales, radiofrecuencia, es más de tipo sintomático y de tratamiento ginecológico. O sea, no conocen, o como yo desconozco su campo, ellos no conocen lo que es el medio de cultivo, el blasto, el PGT, las transferencias difíciles, o sea, es otro mundo distinto. Entonces, incluso la radiofrecuencia, que discuto de vez en cuando con Ángel Santalla, que no está por aquí, que leí también otra una frase, que es una cosa muy ilusionante, pero con poca evidencia. Nos cuesta decirlo, no podemos decir que la radiofrecuencia es un tratamiento que hay que hacer sí o sí antes de una FIB. Ayer dijeron que los casos que empiezan a tener para ver tratamientos en FIB tienen series de casos de entre 30 y 60 mujeres. Eso es nada. O sea, estamos hablando de 8.000 casos, 100.000 casos, 150.000 casos. Entonces, claro, la radiofrecuencia, yo lo he puesto un poco en los algoritmos, puede ayudar, puede ser parte de un tratamiento secuencial. En los equipos que tenemos, pues oye, cada uno entiende de una rama, podemos hacer una cosa consensuada, pero meteros en la cabeza que hasta ahora es tratamiento médico 3 meses agonistas y antagonistas en algunos casos muy concretos y tratamiento quirúrgico de cara a una FIB, sobre todo histeroscopia y la paroscopia. No destruir en miometrio, poca laparotomía y la radiofrecuencia, pues todavía con la poca evidencia de los edemas, de la fibrosis. Haces una radiofrecuencia y pasas de un mioma a una adenomiosis y un endometriofino. Porque a veces hay que ver un poco lo que vamos a hacer. Claro, pero la cirugía tú sabes que si tú tienes un mioma tipo 3 de 2 centímetros, que 2 centímetros en una pared de miometrio es mucho, pero a la hora de buscarlo, y yo probablemente he sido la persona que más miomectomía ha hecho en este hospital, pero no por nada, sino sencillamente porque en otra época reproducción tenía un quirófano para hacer sus cosas y los de reproducción íbamos a nuestro quirófano a operar nuestras cosas. Entonces lo que había era miomectomía y hacíamos todas las semanas prácticamente miomectomía. No digo 2 semanas, pero muchísimas. Buscar un mioma de 2 centímetros metido en un útero no es fácil. Aunque tú te lo pongan por ecografía, dices, no, está en la cara anterior y tal, pero si no lo tocas, aquello era complejo. Entonces, es la destrucción que va a liar muchas veces por arriba y con la paroscopia no lo vas a tocar. O sea, el mioma más chico es el que es más difícil de quitar, porque no lo vas a tocar. Pues en esos casos individualizados puede ser que tenga sentido no empezar por la cirugía, por mucha evidencia que tenga la cirugía. Sí, yo solo he comentado lo que he comentado, que ya por debajo de 4 centímetros parece que no hay que hacer nada, aunque hay que consensuarlo y ver la historia reproductiva y demás, que los de 2 ya nada, los de 3 tampoco,
Y los de 4 tampoco. Fíjate que en la literatura habla ya de más de 4 centímetros para hacer cirugía. Pero por debajo de 4, nada. O sea que en principio habría que ver. Pero nada porque está demostrado que no hay que hacer nada o porque es imposible hacer algo. Sí, no, que se puede hacer, pero que no afectan a los resultados reproductivos. No hay evidencia de que un mioma tipo 3 de 3 centímetros vaya a causarnos ninguna cosa mala. Bueno. Me preguntan en la página web, nos han hecho una pregunta y dice que si los miomas disminuyen la fertilidad, cuando una paciente busca niños no hay que esperar un año para empezar a hacerle tratamiento, sino la mandan ya a reproducción. Te pregunto yo a ti. Es una señora que viene con 4 meses de esterilidad y tiene un mioma. Yo interpreto la pregunta que habrá casos en los que será prudente ya mandar a la reproducción y habrá otros casos en los que no. Pero como es una pregunta, yo te la lanzo a ti. ¿En qué caso puede ser no rentable esperar ese año que le decimos a una mujer de menos de 35 años porque la señora tiene mioma diagnosticado cuando tenía 25? Yo, mira, los miomas mucosos está claro que sí hay que actuar. Y el resto yo primero, porque en la vida del 25 ni la del 21 no pone eso de los tiempos de espera ni cuándo mandarlo. Primero cumpliría criterios de esterilidad. O sea, menos de 35 años y un mioma que no sea submucoso, me esperaría un año. Si no hay factor masculino, otras cosas. Y más de 35 años, pues 6 meses. Estamos a tiempo. Todos hemos visto en la clínica, pues yo el otro día, una de 44 años con un útero destrozado de adenomiosis, miomas intramurales deformantes, de primer embrión, endometrio de 5 milímetros, y se quedó embarazada, cesárea en la 40 y pasado. O sea, todos hemos visto. Entonces, yo creo que hay que ser prudentes y luego no tener el ego. Cuando hacemos los equipos clínicos, ayer hablaban de cirujanos expertos en laparoscopia, endometriosis profunda y demás. Todos tenemos que tener nuestros referentes. Nosotros en la clínica pues tenemos un histeroscopista, pero cuando la cosa es muy compleja, pues hablamos con Luis Alonso. Cuando es una laparoscopia compleja tenemos nuestro referente para que nos ayude a nivel miometrial. O sea que o lo haces tú o lo haces rodeado de gente que te pueda ayudar. Bien. ¿Y crecen los miomas? O sea, cuando diagnosticas un mioma con 25 años, ¿tienes que hacer alguna actitud preventiva para esa paciente? Porque es joven y todavía va a esperar 10 años para buscar un niño. ¿Le tiene que hacer algo? En principio todo es posible, pero estamos viendo lo que vemos en la clínica, ¿no? Que los miomas de año a año no suelen crecer. Únicamente que hay que decirle, pues según lo que hemos dicho de criterios de esterilidad y edad de la chica, pues como dices tú mucho, préñate o intenta preñarte, luego ya veremos qué hacemos si no te quedas. Muy bien, Fernando. Bueno, y vamos a pasar al doctor Pérez de la Blanca. ¿Alguna pregunta para el doctor Pérez de la Blanca? Bueno, Enrique, yo creo que tu charla es muy clarificadora y yo comparto prácticamente todo lo que dices. Pero hoy tenemos en contra nuestra una cosa muy clara, que es lo que dice mucha gente que no entiende y que la paciente se lo cree a pies juntillas. Entonces, cuando viene la señora y está haciendo una ecografía porque va a poner embriones, te dice, ¿qué tamaño tiene el endometrio? Que lo preguntan como si entendieran. O sea, si tú le dices 6, yo a veces le digo 7, ¿qué le parece? ¿Bien? O sea, no, yo no entiendo, coño, pues como lo pregunta usted, hostia, ¿no? Sí. Pero claro, tú ahora lo haces y le dices, pues tiene usted 7, le voy a poner el embrión perfecto. ¿Y no sería mejor que tuviera 10? Pues sí, pero no sé si usted va a llegar a 10, señora. Da lo mismo el ciclo natural que el ciclo estimulado, porque es lo mismo. Entonces, de acuerdo que hay muchos estudios que te hablan que los endometrios finos por debajo de 7, de 7 a 6 todavía incluso hay más que te dicen que hay embarazos, por debajo de 6 había gente que ponía en duda. Pero cuando no es mejorable y tú ves un endometrio trilaminar de 6, lo que hay que hacer es transferir. Diga la señora o diga la evidencia de las youtubers con la que habla, lo que diga. Entonces, yo no sé cómo te enfrentas tú cuando tienes que tomar una decisión, porque en una de las cosas que ha puesto dice, si pasa esto, el útero es normal, no hay endometritis, y te hablas con la paciente y ya me has dejado planchado, porque ¿qué entiende la paciente? No, he querido expresar que al hablar con la paciente, porque vamos a hacer algún procedimiento terapéutico de efectividad dudosa. Es decir, yo no creo que tenga que mejorar el endometrio mucho más, lo tienes bonito, además, lo que digo yo es la palabra bonito. Yo tienes que endometrio más bonito, además se lo digo en la primera visita para que ya se calle con el tema ese, pero bueno, aún así algunas, como tú dices, insisten. En esos casos en los que vamos a lo mejor utilizar terapéuticas no probadas, siempre le digo de antemano, pero que sepas que esto no estamos esperando obtenerlo. Puede que lo tengamos, pero no. Yo tengo una costumbre, explico mucho las cosas de manera gráfica a los pacientes,
tengo la costumbre de tener el dibujo de las mujeres muertas ese, y lo tengo hecho impreso en rojo y blanco así, y plastificado, y cuando me dicen algo del endometrio se lo saco. Digo, mira, esta con 4 milímetros se quedaban más que las de 7. Y con eso, después otro ejemplo que le doy es, la mayoría o muchas de ellas se han hecho inseminaciones antes. Digo, mira, cuando hacíamos las inseminaciones no mirábamos el grosor endometrial. De hecho, en las publicaciones pone que no lo miremos. Es decir, que en las recomendaciones de la R pone no se debe de mirar el endometrio en los ciclos de inseminación. En los de FIS, sin embargo, pone que sí, a pesar de todo lo que hemos dicho. Pero lo que he querido transmitir mal seguramente es que le tengo que explicar a la paciente que vamos a hacer una actividad no comprobada y que si no cambia, probablemente no cambie nuestra actitud, para que no, cuando ya está la cosa hecha, no se echa atrás. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, poner plaquetas, poner concentrado de plaquetas, vale pasta. Aquí no, pero no se pone. Pero donde yo trabajo tienen que pagar. Y si pagan y le ven el endometrio igual, entonces yo ya he tenido cuidado de enseñarle el dibujo de ATA con la mujer muerta y le he enseñado que aumenta la tasa de embarazo aunque no le engruese el endometrio. Eso es un poco lo que hace. De verdad que perdemos más tiempo todos, y tú lo sabes, en prevenir la contestación pero es efectivo, porque la confianza del paciente es básica. Todos sabemos que la reproducción asistida debería de llamarse reproducción insistida. Al final se acaban quedando porque insistencia. Yo quiero aprovechar para hacerle una pregunta a Enrique. Bueno, un comentario y una pregunta. El comentario es que ¿no crees que el patrón ecográfico probablemente tenga más peso que el grosor? Lo que bien has dicho en la presentación. Un endometrio trilaminado homogéneo de 6 me gusta más que un endometrio blanco de 10. Y la pregunta venía a colación un poco de interrelacionar nuestras charlas. A veces ves endometrios finos en el contexto de adenomiosis difusa, y ese manejo de la adenomiosis difusa que va a producir una depleción de los depósitos de endometrio y de esa hiperplasia reactiva hace que las paredes miometriales adelgacen y en consecuencia vemos cavidades, o sea, que es un problema de volumen, vemos cavidades endometriales que crecen. En el endometrio fino habría que hacer despistaje sistemático de adenomiosis. ¿Crees que los tratamientos que yo he propuesto de adenomiosis podrían tener algún papel en la mejora cuando has descartado otras cosas como endometritis, Asherman y tal? Yo creo que aquí, en este foro, hace 20 años, hablamos del hidrosalping y dijimos, el hidrosalping que no se ve, no existe. Es decir, y tú le hacías una hidrosalpingografía y veías ahí que el radiólogo, usted tiene un hidrosalping, vamos, ¿tiene tropa permeable? Sí, pero tiene hidrosalping. Yo hago una eco y no lo veo, pues lo mismo. Yo una adenomiosis que yo por eco, con un ecógrafo normal, no del Virgen de la Nieve, pero yo no lo veo. A mí me parece que esa adenomiosis no debe de tener. Entonces, despistarla me parece complicado, pero despistarla por histeroscopia me parece más complicado todavía, porque la adenomiosis que se ve por histeroscopia... Ah, perdón, me había entendido. No, digo, cuando ves una adenomiosis Sí. ecográfica, poner un pretratamiento con intención no solo de controlar la adenomiosis, sino de mejorar el endometrio fino. Vale. Dices cuando ves el endometrio fino en una adenomiosis. Vale, eso es. Te voy a decir lo que yo creo que pasa. Y lo voy a decir hilando, en mi experiencia pequeña y ya está. Hilando con lo que ha dicho Fernando. Yo he sido durante mucho tiempo, como Luis, pero en Málaga, el que hacía las miomectomías. Y a 1000 miomectomías. Siempre salía cabreado porque nunca me gusta. A mí la cirugía no me gusta. Y cuando terminaba siempre decía, esto he dejado una porquería aquí y tal. Le quita el mioma, pero bueno. Entonces yo resulta que muchas veces he quitado los miomas y ahora no me fío de los laparoscopistas. No me fío como sin tocarlo va a quitar un mioma. Para mí eso es... Pero he notado últimamente que efectivamente por las guías, pues como que indico más miomectomía en casos que antes eran borderline, 4 o 5 centímetros, tipo 3, 4, que no me molestan mucho, pero que no se me preña, y digo, venga, le voy a hacer una... ¿Y sabes lo que he notado? Que muchas veía endometrios feos y al quitarle el mioma de pronto el endometrio era bueno. Bueno, ecográficamente, probablemente el problema no sea tanto, y eso me lo tenéis que decir vosotros, del aspecto del endometrio como que realmente fuera malo, porque a lo mejor las características ecográficas del haz de ultrasonido al pasar a través de la adenomiosis o del mioma hacen que te parezca que el endometrio es más feo. ¿Estáis de acuerdo con eso o no? De hecho, en el artículo este de Cocholino decía que veía si el tratamiento había sido eficaz porque reducía volumen uterino y porque veía endometrios más bonitos. Él pone un patrón más homogéneo cuando hacía el pretratamiento, que antes lo veía blanco y de repente lo ve ¿Y es porque la eco lo ve mejor o porque el mioma le estaba fastidiando? Es muy difícil de decir. ¿Tú qué piensas, Fernando? Pues las dos cosas, pero sí que es verdad que creo que es más el endometrio que es peor, porque la visión
ya cuando tienes experiencia en ecografía vaginal o en 3D y con buenos ecógrafos, sabes diferenciar bastante finamente, aunque sí hay casos concretos que se ven mal, y lo sabes. En ese Enrique. sentido, lo que hemos dicho es eso, que como hoy día tenemos ecógrafos tan buenos, es muy raro que yo le mande al ecografista especializado. Es muy raro, cuando yo estoy todo el día metiendo el ecógrafo. Además, es raro que le mande uno y no me tenga adenomiosis. Todas tienen. Pero esto no puede ser. La última pregunta y nos tomamos un café. Venga. Es para Enrique y para todos los que están y los que están en la sala. Aparte de fijarnos en el grosor del endometrio, si es trilaminario y la forma, ¿alguien se fija en el canal cervical? Si tiene flujo, tiene moco, no tiene moco, la cantidad de moco. Y le preguntáis a la señora si tiene mucho flujo. Yo creo que esto es muy importante. Yo he implantado el endometrio de 5 o 6 milímetros, pero con el canal cervical extendido, lleno de moco, hubo embarazo. ¿Vale? Yo creo que esto es muy importante también, porque aquí se sabe si el estrés está alto y si este endometrio es funcionante. Es una cosa muy importante que nos fijemos también hasta en esto. Puedo contestar, Curí. Está claro que es un todo y ahora con las ecografías, por supuesto, la cavidad es súper importante, pero el canal cervical también. Los que hacemos la transferencia sabemos que muchas son muy fáciles y muchas son muy difíciles. Y a colación de esto quería comentaros, primero salió un artículo que decía que el ismocel en sí y no la cesárea es la causante de los fallos de implantación, y ahora el artículo que nos pasó Enrique el otro día, pues sí que dice que es la cesárea como tal la que puede también dificultar la implantación, además del ismocel. Claro, yo comentar aquí sobre todo a los residentes, en mi hospital hacemos 1.500 cesáreas al año. Operan residentes de todos los años, adjuntos somos, no sé, más de 60. Sigo viendo cada vez peor, así como en Granada cuando yo era residente, había como más mimo en la doble capa y tal, sin saber lo que sabemos ahora. Yo ahora veo allí las cesáreas que hago yo con mis compañeros, cada vez menos cuidadosos, hacemos más fábrica, el endometrio se sale un churro, lo meten, una sola capa, continua, tal. Claro, luego esas 1.500 cesáreas anuales, yo a muchas veces les hago los transfers en la clínica. Entonces, claro, hay úteros destrozados, fibróticos, con cicatrices, con endometrios por todo el útero, con los canales imposibles de pasar, con torsiones y con ismocel. O sea, fijaros que las cesáreas, yo creo que a colación de esto, intentemos ser lo más cuidadosos posible, aunque tengamos muchísima rutina con las cesáreas, pero que hay que intentar hacerlas bien, lo mejor posible. Pues muchas gracias a los tres. Tomamos un cafelito y a las 11:30 volvemos.